Javier Solís murió con apenas 34 años. Un ídolo del pueblo, en la cima de su carrera, con miles que lo seguían y coreaban sus canciones. Su muerte fue inesperada y devastadora. Pero no fue el único. La historia artística mexicana está marcada por otras pérdidas igual de dolorosas. Algunos entraron al hospital por algo simple y no volvieron. Otros subieron al escenario con una sonrisa y nunca bajaron. Hoy vamos a repasar las 7 historias que estremecieron al país. Figuras queridas, admiradas que partieron demasiado pronto. Puesto 7. Javier Solís, 34 años. Y arrancamos con el caso más resonante de este video. Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Una voz que todavía vive en la memoria de millones, aunque él se fue demasiado pronto. Nacido como Gabriel Siria Levario en la Ciudad de México, Javier no la tuvo fácil. Desde muy joven tuvo que dejar la escuela para mantener a su familia. Trabajó de carnicero, cargador y hasta cantaba en camiones para ganarse unas monedas. Pero cada vez que abría la boca para cantar, la gente se detenía. Tenía algo distinto, una mezcla de elegancia, sentimiento y dolor contenido. No estudió música, no tuvo grandes padrinos, lo que tenía era voz y corazón. A base de puro esfuerzo, se fue ganando un lugar en los bares y salones del Distrito Federal, hasta que finalmente, en los años 50, firmó con Columbia Records, y ahí cambió todo. Javier Solís no solo cantaba, interpretaba, y eso lo convirtió en el sucesor natural de Jorge Negrete y Pedro Infante. Pero con un estilo más suave, más íntimo. Canciones como Sombras, Entrega Total o Si Dios me quita la vida, lo catapultaron como el nuevo ídolo del pueblo. En un México marcado por la migración, la pobreza y el desarraigo, Javier supo cantarles a los que sufrían, y lo hizo como nadie. Su presencia en el cine también lo consolidó. Participó en varias películas donde mostraba su humildad, su simpatía y ese carisma único que lo volvió inmortal. Pero a pesar de la fama, nunca dejó de ser el muchacho sencillo del barrio Tacuba. Cercano, amable, querido. Pero el destino tenía otros planes. En abril de 1966, Javier ingresó al hospital para una operación de rutina. Le iban a extirpar la vesícula. Era joven, estaba fuerte y todos pensaban que saldría sin problema. Pero durante la recuperación, algo falló. Las versiones oficiales hablaron de complicaciones respiratorias. Algunos médicos mencionaron una reacción adversa. Lo cierto es que, a los 34 años, Javier Solís murió en una cama de hospital, dejando un país entero en estado de shock. Miles de personas acompañaron su cortejo fúnebre. Hombres, mujeres, niños, todos llorando la partida de un hombre que parecía eterno. Fue la primera gran pérdida de la música mexicana en la televisión a color. Y aún así, todo se sintió en blanco y negro. Hoy, su voz sigue sonando en fondas, serenatas y radios de provincia. Su legado vive en cada bolero, en cada lágrima que cae con una canción triste. Puesto 6. Chalino Sánchez, 31 años. La historia de Chalino Sánchez no parece real. Parece sacada de una película, pero una de esas duras, crudas, de las que terminan mal, porque su vida fue eso, una lucha constante, una carrera a contracorriente, y un final abrupto que todavía hoy deja muchas preguntas sin responder. Nacido en una ranchería de Sinaloa, Rosalino Sánchez Félix, su verdadero nombre, conoció la tragedia desde niño. A los 15 años, su hermano fue asesinado, y dicen que desde entonces, Chalino cambió para siempre. Se volvió reservado, duro, decidido. En su adolescencia, se fue a Estados Unidos como migrante, cruzando la frontera como tantos otros. Allá, entre Los Ángeles y California, trabajó en lo que fuera: lavaplatos, jardinero, vendiendo comida. Pero su vida dio un giro cuando empezó a cantar. No tenía formación vocal, ni técnica, ni disquera. Lo que tenía era una historia que contar. Y eso fue lo que hizo: cantar su vida. Chalino no componía canciones de amor ni melodías bonitas. Él cantaba corridos,
corridos crudos, historias de narcos, de traiciones, de sangre y venganza. Su estilo tosco, su voz rasposa y su autenticidad conectaron con miles de personas que se veían reflejadas en sus letras. En muy poco tiempo, Chalino pasó de cantar en fiestas a llenar salones en California. Se convirtió en una figura de culto, pero también en alguien incómodo para ciertos intereses. El 15 de mayo de 1992, Chalino ofreció un concierto en Culiacán. Esa noche, en pleno escenario, alguien le pasó una nota. Él la leyó, la dobló y siguió cantando. Pero su expresión cambió. Lo que decía esa nota nunca se supo oficialmente, pero su rostro lo dijo todo. Algo no estaba bien. Esa madrugada, después del show, fue interceptado por supuestos policías federales que dijeron tener órdenes de llevarlo a declarar. Chalino no volvió a ser visto con vida. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, tirado cerca de un canal, con señales de tortura y 2 disparos en la cabeza. Tenía apenas 31 años. La noticia sacudió al mundo del regional mexicano. Pero en vez de desaparecer, su figura creció. Chalino se convirtió en leyenda. Para muchos, fue el pionero del narcocorrido moderno. Para otros, un mártir. Su música, prohibida por algunos, adorada por otros, sigue viva más que nunca. Hoy, su rostro aparece en camisetas, murales, documentales. Su voz sigue sonando en fiestas, reuniones familiares y en los autos que recorren las calles del norte. Puesto 5. Valentín Elizalde, 27 años. Hay voces que nacen para quedarse en la memoria colectiva, y la de Valentín Elizalde fue una de ellas. Con ese tono rasposo, potente, inconfundible, el llamado Gallo de Oro se metió en el corazón del pueblo, y también, sin saberlo, en el centro de una tormenta que acabaría con su vida demasiado pronto. Nacido en Sonora, hijo del también cantante Everardo El Gallo Elizalde, Valentín creció rodeado de música, pero también de carencias. Su padre murió cuando él era apenas un adolescente, y eso lo marcó profundamente. Con el tiempo, Valentín decidió seguir el mismo camino, el de los escenarios, el de los aplausos y el de los riesgos. Su carrera explotó en la primera mitad de los 2000. En un momento donde el regional mexicano se llenaba de nuevas figuras, Valentín destacó no por su técnica, sino por su estilo directo, valiente, con letras que hablaban de amor, traición y orgullo. Su físico imponente, su simpatía con el público y su carisma lo convirtieron rápidamente en uno de los cantantes más queridos del norte del país. Pero no todo era fiesta. En 2006, el ambiente del regional ya estaba marcado por tensiones, amenazas y rumores. Algunos cantantes recibían advertencias por cantar ciertas canciones o por presentarse en lugares equivocados. Valentín, sin embargo, no se detenía. Le gustaba cantar lo que sentía, y lo hacía donde lo contrataban, sin miedo. El 25 de noviembre de ese año, ofreció un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Esa noche interpretó, entre otras canciones, A mis enemigos. Muchos creen que fue una provocación, otros que simplemente era parte de su repertorio habitual. Pero esa noche, algo cambió. Al salir del palenque, Valentín subió a su camioneta junto a su representante y su chofer. Apenas habían avanzado unos metros cuando fueron emboscados. Una lluvia de balas atravesó el vehículo. Valentín recibió múltiples disparos. Murió en el acto. Tenía solo 27 años. La noticia fue devastadora. México entero se paralizó. Las imágenes de su cuerpo, cubierto con una manta blanca en plena calle, le dieron la vuelta al país. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Fue por una canción? ¿Fue un mensaje? Hasta hoy no hay respuestas oficiales, solo teorías, sospechas y silencio. Lo irónico es que, después de muerto, su voz se volvió aún más popular. Las ventas de sus discos se dispararon. Sus videos acumularon millones de reproducciones y su figura se convirtió en símbolo de resistencia y tragedia. Valentín Elizalde fue, para muchos, el último ídolo romántico del norte. Un hombre que cantaba con fuerza,
y con el alma. Y aunque su vida fue breve, su música sigue cantándose a todo pulmón, en fiestas, en cantinas y en los recuerdos de quienes aún lo lloran. Puesto 4. Amparo Ochoa, 48 años. En un país donde muchas voces femeninas fueron acalladas o moldeadas por la industria, Amparo Ochoa se atrevió a ser distinta. No buscó fama, ni lujos, ni reflectores. Su misión era otra: cantarle al pueblo, a los olvidados, a los que no tenían voz. Y por eso, aunque no siempre estuvo en la radio o la televisión, Amparo se volvió eterna. Nacida en Sinaloa, desde muy joven se interesó por la música, pero también por la justicia social. Estudió para maestra rural, y fue ahí, entre las comunidades más marginadas, donde comenzó a escuchar y sentir el verdadero pulso del México profundo. No tardó en unir su vocación docente con el canto, y así, su guitarra se volvió herramienta, y su voz, un arma. A finales de los años 60, comenzó a destacarse en el movimiento de la nueva canción mexicana. Un estilo diferente, comprometido, con letras que hablaban de desigualdad, represión, machismo, racismo, migración. Amparo no cantaba para entretener, cantaba para despertar. Su canción, Maldición de Malinche, por ejemplo, se convirtió en un himno incómodo, pero necesario, cuestionando el desprecio hacia lo indígena en la propia cultura mexicana. Era valiente, directa, sin filtros, y eso, por supuesto, no agradaba a todos. No tenía disqueras grandes ni campañas publicitarias. Tampoco llenaba estadios, pero su presencia era imponente. En auditorios, universidades, sindicatos o pueblos olvidados, Amparo cantaba con una fuerza que iba más allá de lo musical. Cantaba con el alma de muchas otras mujeres y hombres que no podían hacerlo. A lo largo de su carrera, fue reconocida fuera del país, en Cuba, Nicaragua, Chile, Alemania. Pero en México, su trabajo fue, muchas veces, ignorado. O peor aún, silenciado. La industria nunca supo qué hacer con alguien como ella. Ya en los años 90, su salud empezó a deteriorarse. Pero, fiel a su esencia, no se detuvo. Siguió cantando mientras pudo. No pedía homenajes, ni premios. Solo quería que su mensaje llegara. Murió el 29 de febrero de 1994, a los 48 años. Casi en silencio, sin grandes titulares, sin transmisiones especiales. Para muchos, pasó desapercibida, pero para quienes la conocían, fue una pérdida enorme. Hoy, su nombre no aparece en listas de los más vendidos ni suena en estaciones comerciales, pero quien escucha su música no la olvida nunca. Puesto 3. Jorge Negrete, 42 años. Jorge Negrete fue más que un actor o un cantante. Fue un símbolo de elegancia, de fuerza, de orgullo nacional. Su imagen, con el traje de charro impecable, la mirada decidida y la voz imponente, representa hasta hoy una época en la que México parecía más grande, más heroico, más romántico. Nació en Guanajuato, en una familia de clase media, y desde joven se interesó por la música, pero también por la disciplina. Por eso ingresó al colegio militar, donde se formó como teniente del ejército. Sin embargo, su pasión por el canto fue más fuerte. Abandonó la carrera militar para estudiar ópera en Estados Unidos. Sí, Jorge Negrete fue tenor, y uno de los buenos. Pero fue en México donde realmente hizo historia. En pleno auge de la época de oro del cine nacional, Jorge se convirtió en galán absoluto. Su presencia en pantalla era magnética. Películas como ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, Allá en el Rancho Grande o El Peñón de las Ánimas lo consagraron como el charro ideal, valiente, orgulloso, justo, pero también apasionado y sensible. A la par, su carrera musical despegó con fuerza. Su interpretación de rancheras era limpia, potente, con una elegancia que contrastaba con la rudeza de algunos contemporáneos. Mientras Pedro Infante representaba al pueblo humilde, Negrete encarnaba al charro fino, al mexicano idealizado. Pero detrás del traje de gala, Jorge Negrete escondía un enemigo silencioso, una enfermedad hepática
que arrastraba desde joven. Durante años la fue ocultando, sobrellevando con medicamentos, descansos forzados y mucho orgullo. No quería mostrarse débil, no quería preocupar a nadie y, sobre todo, no quería detenerse. Fue uno de los fundadores de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Luchó por los derechos laborales de sus colegas y fue presidente del sindicato en más de una ocasión. Aún enfermo, seguía grabando, actuando, cantando hasta que su cuerpo dijo: «Basta». En 1953, durante una gira en Los Ángeles, su salud se deterioró gravemente. Lo trasladaron a México, donde fue hospitalizado de emergencia. La cirrosis había avanzado más de lo que cualquiera imaginaba. Murió el 5 de diciembre de ese año, con apenas 42 años. Su muerte causó una conmoción gigantesca. Las calles de la capital se llenaron de gente llorando, mujeres desmayadas, hombres con sombrero en mano. La Plaza Garibaldi retumbó de dolor, y su funeral, al igual que su vida, fue majestuoso y solemne. Jorge Negrete no fue solo un ídolo, fue un estandarte, y aunque vivió poco, dejó una marca que ni el tiempo ni la modernidad han logrado borrar. Puesto 2. José Alfredo Jiménez, 47 años. Cuando uno piensa en la música mexicana, en esas canciones que acompañan desde la parranda hasta el velorio, inevitablemente aparece un nombre: José Alfredo Jiménez, el compositor que, sin saber leer música, escribió más de 300 canciones que se volvieron parte del alma nacional. Y aunque su legado es inmenso, su vida fue corta. Pero ¡qué vida! Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926. Desde muy joven, demostró una sensibilidad especial para las palabras. Comenzó como futbolista y mesero en una cantina, pero en cada rato libre escribía versos. Nunca estudió música formalmente, y aún así, a los 19 años ya tenía listas algunas de las rancheras más importantes de todos los tiempos. Su carrera comenzó de manera casi mágica. Mientras trabajaba como camarero, conoció al cantante Miguel Aceves Mejía, a quien se atrevió a mostrarle una de sus composiciones. Aceves la grabó, y desde ahí todo cambió. Ella, El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos, Te solté la rienda, Caminos de Guanajuato. La lista es interminable. Cada letra era una confesión, una herida, una forma de desnudar el alma con palabras sencillas, pero llenas de verdad. José Alfredo tenía el don de escribir lo que todos sentían, pero no sabían cómo decir. Era un hombre alegre, generoso, pero también intenso, atormentado y profundamente bohemio. Vivía como cantaba, sin medida. Su vida personal fue turbulenta. Amores difíciles, noches interminables, salud descuidada y, sobre todo, una relación peligrosa con el alcohol. Durante años, su cuerpo comenzó a resentir los excesos. Problemas gástricos, hepáticos, fatiga constante y, aún así, no se detenía. Seguía escribiendo, grabando, presentándose. Algunos aseguran que ya sabía lo que venía y que por eso escribió con tanta urgencia, como si el tiempo se le fuera. En entrevistas, nunca lo negó. «Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo», decía. Vivía de frente. Pero en 1973, la enfermedad lo alcanzó. La cirrosis hepática ya era imparable. Murió el 23 de noviembre, a los 47 años. Su muerte fue un golpe duro para el país. No solo perdíamos a un artista, sino al cronista de nuestras emociones, a quien había puesto música al desamor, al orgullo, al despecho, a la esperanza. Su funeral fue masivo. Cantinas enteras cerraron en señal de duelo. Radios en todo el país sonaban con su voz, como si se negara a irse del todo. Hoy, su tumba en Dolores Hidalgo es visitada por miles cada año, y sus canciones siguen vivas. No hay mariachi en México que no lleve su nombre, ni borrachera sincera que no incluya uno de sus versos. José Alfredo Jiménez no solo escribió canciones, escribió la banda sonora de un país entero, y aunque se fue joven, nunca nos dejó. Puesto 1. Pedro Infante, 39 años. Si hablamos de ídolos, de leyendas, de esos nombres que no necesitan presentación,
Pedro Infante está en lo más alto. No solo fue un actor o un cantante, fue el rostro del México que soñaba, que luchaba, que amaba con fuerza. Su voz, su sonrisa y su carisma siguen vivos en millones de corazones. Y quizá por eso, su muerte dolió como pocas. Pedro nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, pero fue en Guamúchil donde creció. Desde muy joven se sintió atraído por la música. Aprendió a tocar varios instrumentos de oído y con apenas 16 años ya cantaba en pequeños escenarios. Su talento era natural, arrollador. No pasó mucho tiempo antes de que alguien notara que ese muchacho tenía eso que no se enseña. A mediados de los años 40, Pedro ya era una figura reconocida, pero fue en los 50 cuando se convirtió en el ídolo nacional. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Tizoc, Pepe el Toro o Los Tres García lo catapultaron al corazón del pueblo. En cada personaje, Pedro era un reflejo del mexicano de a pie, humilde, valiente, trabajador, enamorado. En la música también brilló con fuerza. Su voz, cálida y expresiva, conquistó todos los géneros: rancheras, boleros, guapangos. Era capaz de pasar de la risa al llanto con una sola nota. El público lo adoraba porque no fingía. Lo sentían suyo. Pero más allá del escenario, Pedro tenía otra gran pasión: la aviación. Desde joven soñaba con volar, y en cuanto pudo, lo hizo realidad. Aprendió a pilotar, obtuvo licencia y comenzó a volar de forma profesional. Algunos decían que lo hacía para escapar del ruido de la fama, otros que simplemente necesitaba sentirse libre. Y fue justamente el cielo el que lo abrazó por última vez. El 15 de abril de 1957, Pedro piloteaba un avión de carga rumbo a la Ciudad de México. Minutos después del despegue desde Mérida, algo salió mal. El motor falló. Intentó regresar, pero no lo logró. El avión se estrelló en plena ciudad y estalló en llamas. No hubo sobrevivientes. La noticia fue devastadora. México entero se paralizó. Radios, periódicos y televisores solo hablaban de una cosa: Pedro Infante había muerto. Pero muchos se negaron a creerlo. Comenzaron las teorías, los rumores, que fingió su muerte, que vivía escondido, que lo habían obligado a desaparecer. Lo cierto es que el país no quería, ni quiere, soltarlo. Más de 60 años después, su tumba sigue recibiendo flores. Sus películas siguen transmitiéndose. Sus canciones siguen sonando en mercados, en casas, en el corazón de un pueblo que lo convirtió en mito. En conclusión, eran distintos en estilo, en época, en personalidad. Pero todos compartieron algo que los hizo únicos. Le cantaron al pueblo con el corazón en la mano, sin barreras, sin filtros y sin tiempo. Ninguno de ellos llegó a viejo. No tuvieron décadas para reinventarse, para envejecer en los escenarios, para recibir homenajes tardíos o giras de despedida. Number. La vida les cortó las alas cuando más alto estaban volando. Y sin embargo, eso no los hizo menos eternos. Al contrario, esa partida tan temprana los volvió inmortales, porque cuando un artista se va joven, no alcanza a mostrar su desgaste, sus caídas, sus errores. Se queda congelado en el recuerdo colectivo. Siempre joven, siempre fuerte, siempre brillante. Pedro Infante nunca envejeció. José Alfredo nunca dejó de escribir. Amparo nunca dejó de luchar. Chalino, Valentín, Javier, todos ellos siguen vivos en la memoria del pueblo, en la música que escuchamos, en las lágrimas que aún provocan sus canciones. Porque esas voces no solo fueron artistas, fueron compañía en la distancia, consuelo en el dolor, fiesta en la alegría. Estuvieron, y están, en cada rincón de México, desde la sierra hasta el barrio, desde la fonda hasta la sala de la abuela. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál muerte de estos ídolos te marcó más? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre José Alfredo Jiménez, donde revelamos los secretos que casi nadie se atreve a contar.
Dale clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene está de no creerse.